Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Debate 22. Hoy nos acompaña el doctor Héctor Hernández Bringas. Él es académico de la UNAM. Héctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Kimberly, el agradecido soy yo por la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. A tus órdenes. Muchísimas gracias. Vamos a hablar del tema del COVID, los estudios, los análisis que tú haces con base en los datos acerca del COVID son muy interesantes. ¿Qué arroja esta cuarta ola de Omicron COVID en México? Mira, yo me di a la tarea a darle continuidad a un trabajo que he venido realizando prácticamente desde el inicio de la pandemia, concretamente desde mayo del 2020, inicié a hacer estos diagnósticos y estos análisis. Y lo que me planteé a partir de la aparición de la variante Omicron es la pregunta de a qué grupos poblacionales está afectando esta variante Omicron. Muchos han insistido, Kimberly, de el poco riesgo de ser hospitalizado, el bajo riesgo de morir por el efecto de esta variante del COVID. En efecto, pero habría que plantearnos también las muertes que iba a generar necesariamente la variante Omicron, a qué grupos de población tenían que afectar o iban a afectar fundamentalmente. Y lo que venimos a constatar, Kimberly, es que esta variante, si bien es sí mucho menos letal que las variantes anteriores, de las olas anteriores de la pandemia, afecta de manera muy destacada a personas con mayor vulnerabilidad o con elementos de mayor vulnerabilidad o con características de mayor vulnerabilidad. Es decir, mata a menos personas, pero a las personas que mata son personas que presentan ciertas condiciones, sea por su edad, sea por su sexo, sea por su condición socioeconómica o simplemente por su estado físico, por la presencia de comorbilidades. Y lo que encontramos son datos como los siguientes. Mira, si antes de la pandemia el promedio de edad de las personas que morían era de 61, 62 años, perdón, antes de Omicron, este era el promedio de edad de las personas que morían. Con Omicron, el promedio de edad se ha incrementado a 67 años. Esto quiere decir que las personas de más avanzada edad son particularmente vulnerables a la variante Omicron. En términos de porcentajes, antes de Omicron, las personas de más de 60 aportaban el 70% de las defunciones, hoy aportan el 78% de las defunciones. ¿Esto se lo atribuyes a la vacunación? Mira, más que a la vacunación, sabes que hay una cosa muy lamentable, que la Secretaría de Salud no publica los datos de las personas que han sido vacunadas. Sabemos si tienen comorbilidades, sabemos sus edades, pero por desgracia no publican la información respecto a si una persona ha sido vacunada o no. Se nos ha dicho por parte del subsecretario de Salud que afecta principalmente a personas no vacunadas. Bueno, si suponemos que esto es así y además estamos hablando de personas de una edad, digamos, muy avanzada, el riesgo pues sí es muchísimo más alto, ¿no? Aun cuando asumamos que la variante Omicron es mucho menos letal que las anteriores variantes. El hecho de tener una avanzada edad es un riesgo muy alto, aún ante una variante que parece ser menos letal. Y recuerda que también a la edad de las personas se asocian condiciones de comorbilidad. Otro dato muy revelador es que con Omicron el 50% de las personas que han fallecido presentaban hipertensión, contra el 42% antes de la variante Omicron. Es decir, la variante Omicron es letal si se combinan este tipo de características, una avanzada edad y la presencia de comorbilidades, y yo diría, independientemente de la vacunación. ¿Qué otras características encontramos? También las mujeres han incrementado, Kimberly, su participación en el total de decesos. Si antes de la variante Omicron representaban el 38% de los decesos, hoy con la variante Omicron representan el 43%.
3% del total de decesos por Omicron. Es decir, las mujeres vienen participando más en el contingente de población que sufre los efectos más adversos de esta variante. Pero mira, para volver al tema de la edad, vamos a la base de la pirámide también. ¿Qué pasa con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes? Aquí la letalidad, el riesgo de morir por Omicron se ha incrementado también de manera importante. Si a los menores de edad les da COVID, su riesgo de fallecer es mayor que antes de la presencia de esta variante de Omicron, efectivamente. Este riesgo para los menores de edad se incrementó del 0.3% en términos redondos al 1%. Es decir, hay un incremento que casi triplica o más que triplica este riesgo de morir por parte de los menores de edad. Por ello, Héctor, ¿estarías de acuerdo con la vacunación a mayores de 5 años? Pero por supuesto, y antes de eso, Kimberly, mira, ya la semana pasada el laboratorio Pfizer ya anunciaba la posibilidad de vacunar a menores de edad entre 6 meses y 5 años. Esta posibilidad existe, esta posibilidad se está dando ya como una posibilidad real. Por supuesto que estaría yo pensando en que sería prioritario iniciar el proceso de vacunación, sí, de 5 a 15 años, pero también que en el escenario del Programa Nacional de Vacunación se contemplara a los niños más pequeños. ¿Y por qué digo esto? Porque la mitad de los menores de 18 años que fallecen tenían menos de 3 años, Kimberly. Y este es un dato que yo he insistido y que ahora me permito subrayar aquí en tu programa, porque me parece muy importante decirlo. La mitad de los menores de edad que fallecen por COVID tienen menos de 3 años. Y esto es así por la vulnerabilidad que tienen los menores, en contra de lo que dice el secretario de Salud, ¿no? Que los niños tienen sus propios mecanismos de defensa y que son capaces de superar el COVID. No es así. Si el propio secretario Alcocer. El propio secretario Alcocer dijo eso cuando habló de que él no vacunaría a sus nietos porque los niños, decía, palabras más, palabras menos, generan sus propios mecanismos de defensa. Esto es un absurdo si entendemos esto que te subrayaba hace un momento. La mitad de los menores que mueren por COVID tienen menos de 3 años. Entonces, por supuesto que estaría planteando la imperiosa necesidad de iniciar en lo inmediato el proceso de vacunación de 5 a 15 y aún en edades menores cuando esto esté debidamente validado, Kimberly. Héctor, vamos a hacer una pausa, pero regresamos, no le cambie, está en Debate 22 en nuestras redes sociales, mándenos sus dudas, sus preguntas. Estamos de regreso en Debate 22. Gracias por su compañía. Nos acompaña el doctor Héctor Hernández Bringas. Estamos hablando acerca de los datos que tenemos de esta pandemia de COVID-19 en México. Héctor, antes del corte estabas hablando de comorbilidades. Parte de este exceso de mortalidad que ha presentado México y que, por ejemplo, la OCDE habla de él, el doctor López-Gatell lo atribuye a las comorbilidades, lo atribuye a la obesidad que hay en los mexicanos. ¿Estás de acuerdo con ese dato? Mira, parcialmente, Kimber, efectivamente hay una alta incidencia de comorbilidades entre las personas que son hospitalizadas y finalmente mueren por COVID, pero no es la única explicación. La explicación es mucho más compleja que eso. La presencia de comorbilidades es mucho más frecuente en función de condiciones socioeconómicas precarias en que vivan las personas. Es decir, a más pobreza, más presencia de comorbilidades. Ahí hay un fenómeno de fondo, un fenómeno estructural que no se puede reducir solamente a la presencia de comorbilidades como si fuera culpa de las personas por no haber tenido una vida saludable el hecho de morir por COVID. Me parece que la explicación es muy, muy parcial. Por otro lado, también no hay que olvidar que las muertes y la cantidad enorme de decesos que ha habido en México, pues tampoco se debe
única y exclusivamente ni principalmente a las condiciones de las personas. Aquí hay un problema también de la capacidad que ha tenido nuestro sistema de salud para dar atención a estos miles y miles de personas que finalmente han perdido la vida por COVID. Mira, un dato o varios datos muy reveladores. ¿Cuántas personas o qué porcentaje de personas del total de muertos han fallecido en su casa? Es una cantidad muy importante que nos llevaría hoy, mira, de los 309,000 que dice la Secretaría de Salud, en realidad el INEGI nos dice que el total de muertes son 470,000 muertos. Es decir, en términos gruesos, Kimberly, 170,000 personas no han podido tener acceso a una atención en un hospital, aún ante la situación de gravedad en que estaban viviendo por efectos del COVID. Es decir, hay una cantidad muy grande de personas que no han tenido cabida y que esto está también detrás de las causas que provocaron su deceso, la falta de capacidad de atención de estas personas. Y hay otro factor, aún las personas que han tenido acceso a servicios de salud, en gran proporción han muerto, Kimberly. A mí un dato que me resulta verdaderamente aterrador y que ubica a México en el lugar más alto a nivel mundial es el de la letalidad hospitalaria. Es decir, ¿cuántas personas mueren de entre aquellas que ingresan a un hospital por COVID? Estamos hablando en promedio nacional del 44%, es decir, 44 personas de cada 100 que ingresan a un hospital en México fallecen. Este es el nivel más alto a nivel mundial, solamente superado por el caso del COVID. La pregunta es, aún estas personas que están ingresando a los hospitales, ¿qué tipo de atención están recibiendo? Yo sostengo, Kimberly, que buena parte de la atención que recibieron estas personas que finalmente fallecieron fue un cuidado más que nada de carácter paliativo. ¿Por qué? Porque en México no tenemos los ventiladores, porque en México nuestro sistema de salud no tiene el equipamiento suficiente para contender con esta gran demanda de servicios, porque no tenemos, aunque el personal ha sido heroico, tampoco ha sido suficiente para poder dar atención a este problema. Entonces, decir que las muertes de las personas se deben única y exclusivamente o principalmente a sus condiciones de salud, que me parece que es simplificar un problema de fondo en donde incluso están implícitas responsabilidades por parte de nuestras autoridades sanitarias. Se ha hablado mucho acerca de este subregistro de muertes. Hace unos momentos comentabas cuántos muertos dice la Secretaría de Salud que hay, pero cuántos muertos dice el INEGI que hay. ¿Cómo saber estas cifras y este subregistro? Mira, lo que nos informa Kimberly, la Secretaría de Salud en sus reportes diarios y lo que está contenido en su base de datos, son las personas que han muerto en un hospital. Por eso hay un subregistro. ¿Y qué es lo que hace el INEGI junto con el registro civil? Lo que hace el INEGI es analizar todas las actas de defunción de estas personas, independientemente de si la muerte ocurrió en el hospital o si ocurrió en su domicilio, que es lo más frecuente después del hospital, o si ocurrió en un medio de transporte como una ambulancia o en un vehículo, o si ocurrió en la vía pública, porque también se dan casos. Entonces, lo que hace el registro civil y el INEGI es recabar todas estas actas de defunción. Y lo que resulta es que el número de muertes al día de hoy, y voy a dar números redondos, no son 309,000 directamente atribuibles a COVID. Son en realidad unas 470,000 muertes que no fueron captadas por la Secretaría de Salud, porque, insisto, la Secretaría de Salud lo que nos informa son los muertos que se registran en hospitales, es decir, personas que tuvieron atención hospitalaria, ¿no? Entonces, de ahí viene esta diferencia y mira, la mayoría de los medios de comunicación, con honrosas excepciones, siguen dando este reporte de las muertes que nos dice la Secretaría de Salud, cuando en realidad el porcentaje es muchísimo mayor, ¿no? La cantidad, perdón, es muchísimo mayor.
En materia de vacunación, ¿cuál es tu evaluación de cómo se ha hecho en México el trabajo? Mira, aún no terminamos de la segunda dosis en la totalidad de las personas mayores de 18 años y recientemente se incorporó el grupo de edad entre 15 y 18 y estamos en el proceso. Pero aún no se termina el esquema completo en toda la población, aunque sí hay un avance importante, sí hay un avance significativo que seguramente influyó para que esta cuarta ola no fuera no tuviera efectos tan graves, ¿no? Sin embargo, yo creo que todavía hay un gran trecho por recorrer, Kimberly. A ver, lo que dice el gobierno, y lo dijo desde un principio, es que la meta era vacunar al 70 u 80% de las personas mayores de edad. Y esta es su meta y de ahí no se mueve. ¿Por qué este 20% que no es vacunable según el gobierno, o 20 o 30% que no es vacunable? Porque esto es lo que se ha visto en otros países donde existe un movimiento antivacunas muy fuerte. En México no existe Afortunadamente no hemos visto eso en México. Al contrario. Afortunadamente no lo hemos visto. Pero sin descartar que hay personas que efectivamente rechazan la vacunación, me parece que el problema también es más de fondo, Kimber. México y muchas de sus regiones adolecen de una grave dificultad, que es la falta de acceso a servicios de salud. Hay infinidad de pueblos apartados en nuestro país, particularmente en algunos estados, que no tienen posibilidades de acceder a las vacunas simple y sencillamente porque son comunidades aisladas, porque no tienen la infraestructura, porque no hay las carreteras, y creo que ahí estamos teniendo con estas zonas apartadas un déficit muy importante, y no es que no se quieran vacunar las personas, es que el Estado mexicano no ha hecho el esfuerzo suficiente para llegar a estas personas y dar una cobertura total en el programa de vacunación. Esa es una limitante, y no es que las personas no quieran vacunarse. Insisto, habrá quien sí plantee esto. En Chiapas se ha documentado que por la influencia de grupos religiosos protestantes muchas personas han rechazado la vacunación, pero no es el caso de la mayoría de los municipios marginados de México. Y otra cuestión que me parece todavía ausente en el programa de vacunación es lo que ya mencionábamos hace un rato, de los menores de edad. México se ha resistido incluso ante el Poder Judicial, incluso ante los jueces, a poner vacunas a menores, lo cual me parece un absurdo tremendo, porque independientemente de que les parezca que el riesgo de morir de los menores de edad es bajo, aunque efectivamente mueren, independientemente de eso, los menores de edad son factores de transmisión del contagio, y por eso es muy importante iniciar el proceso de vacunación. Entonces, Héctor, sí vamos a hacer una pausa, dame un segundito. Dame un segundito, sí, claro, regresamos, sí. Vamos a hacer una pausa. Claro que sí. Estamos de regreso, doctor Héctor Hernández Bringas. Héctor, ¿crees que vamos de salida ya de la pandemia? Mira, hace una semana, el martes de la semana pasada, el subsecretario López-Gatell planteó que ya habíamos llegado al ACME. Eso del ACME quiere decir el punto más alto de la cuarta ola. Curiosamente, lo dice un martes en la conferencia de prensa matutina con datos del fin de semana, ¿no? Cuando sabemos que los datos del fin de semana están muy subestimados, ¿no? Entonces era muy difícil aventurar una afirmación y decir que en los últimos días se observa ya un proceso de declive de la pandemia cuando los últimos días eran el fin de semana. Y ese mismo día que martes de la semana pasada que el subsecretario anunció esto, tuvimos el pico más alto de muertes durante esta cuarta ola, ¿no? Parece que la realidad contradice siempre al subsecretario de Salud. Yo creo que va a llegar el momento en que va a descender, por supuesto, y tal vez estemos más cerca de eso ahora, en estos próximos días. ¿Por qué? Porque la pandemia funciona así.
funciona con picos y funciona con valles, crece y después decrece. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Creo que no es posible saberlo. Yo por lo menos, que no soy médico, Kimberly, pero sí soy especialista en estudios de población, especialista en temas, digamos, de dinámica estadística. Yo creo que es muy difícil prevenir qué es lo que viene. Entonces, perdóname que te interrumpa, pero entonces ¿crees que, por ejemplo, España, Italia, Suecia, Dinamarca, los que han anunciado que para ellos se acabó la pandemia o que por lo menos la van a como gripalizar, ¿crees que es prematuro las acciones que están tomando? Yo creo que es prematuro por diversas razones. Mira, es comprensible que ellos estén viendo ya el descenso de esta ola de Ómicron y es comprensible que también liberen algunas restricciones. Eso se puede entender. Pero mira, ya la Organización Mundial de la Salud nos ha advertido de que esto no se va a acabar porque es un problema no de los países, es un problema mundial. La población de África o muchos países africanos están en un proceso de vacunación muy incipiente. Y acuérdate, la pandemia inició en China y de ahí se expandió a todo el mundo. Todavía no sabemos qué nuevas variantes puedan surgir, especialmente en regiones donde el proceso de vacunación ha sido muy lento o muy deficiente. Entonces sí me parece que no podemos. Hemos estado terminando con la pandemia, Kimberly, desde que inició. Cada ola. Desde que inició en febrero en México. Estamos diciendo, para junio ya estamos, para octubre ya salimos. Y de repente esto nos sorprende con una nueva variante o con circunstancias de esta naturaleza. Es deseable, por supuesto. Es deseable que esto ya se acabe por todas las afectaciones en muy diversos órdenes de la vida del país ha tenido y del mundo. Es muy deseable que se acabe, pero yo creo que es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir, sobre todo porque te digo, hay regiones del mundo con población, regiones muy grandes del mundo con población no vacunada y porque no sabemos cómo habrá de evolucionar en términos de nuevas variantes este coronavirus, ¿no? Héctor, casi se nos acaba el tiempo, pero no quería perder la oportunidad. ¿Cómo ves la actuación, por ejemplo, de la OMS? Tú hablas que en ese febrero llega la pandemia a México y la OMS nombra pues a este fenómeno pandemia hasta marzo. La OMS dice no hay que vacunar a los menores y los países lo desoyen absolutamente y comienzan su vacunación. ¿Qué ha pasado con el papel de la OMS? Mira, ha sido lenta y ha sido tardía la reacción de la OMS, por desgracia, en términos de la declaratoria de la pandemia y en términos de la transmisión de mensajes claros también en relación con las medidas preventivas que se deben de tomar. Esto es así y así ha sido a lo largo de la pandemia y sobre todo lo que más a mí me llama la atención de la actuación de la Organización Mundial de la Salud es su real incapacidad que ha tenido para poder acelerar el proceso de vacunación en estos países y regiones que te decía anteriormente, particularmente en África, en algunos países asiáticos. La OMS no ha ejercido el rol de liderazgo que ha tenido que ejercer para poder propiciar un proceso de vacunación mucho más equitativo a nivel mundial. Insisto, porque este problema es mundial. Esta pandemia no se va a acabar hasta que no se acabe en todos los rincones del mundo, ¿no? Ese es uno de los temas más importantes. Héctor Hernández Bringas, muchas gracias por haber estado con nosotros, compartirnos estos datos que pues dan un entendimiento mucho más amplio de lo que ha pasado y gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Kimberly, un honor estar contigo y con tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero el próximo miércoles. No se vaya esta pantalla de cristal.